Muy buenas tardes. El presente video es basado en una investigación desarrollada en el año 2019, denominado Descubrimiento y caracterización de potentes inhibidores pangenotípicos del VHC NS5A, que contienen un nuevo núcleo central tricíclico que conduce a un candidato clínico. Este trabajo fue desarrollado por el grupo Farmasaurius RX, compuesto por Carla Barrientos, Daniel Osorio, Rocío Yanedel y Alexis Ríos. La hepatitis C es una enfermedad crónica provocada por el virus de la hepatitis C, VIH-C, que pertenece al grupo de virus del ARN pequeño, el cual genera una infección que ataca el hígado y produce inflamación. Este posee una nucleocápside y una envoltura, las cuales son las encargadas de tener ciertas variaciones en su estructura que dan origen a los 11 distintos genotipos existentes de este virus. Esta patología solo se encuentra en humanos y se transmite mediante la sangre. Además, consta de una fase aguda que normalmente no presenta sintomatología, por lo cual se hace difícil su diagnóstico y tratamiento temprano, generando un avance progresivo en la enfermedad que pueda desencadenar una cirrosis hepática, aumentar la probabilidad de incidencia de desarrollar carcinoma hepatocelular o, en última instancia, desatar una insuficiencia hepática. El tratamiento actual para esta enfermedad consiste en la combinación del interferón pegilado y ribavirina, con una baja respuesta virológica sostenida, que se define como la ausencia de ARN del virus de la hepatitis C, por lo que una baja respuesta virológica sostenida significa una baja efectividad del tratamiento a la disminución de la cantidad de virus presente, lo cual, además, es poco tolerado. Por esta razón, se han desarrollado los nuevos antivirales de acción directa que se centran en tres mecanismos principales de inhibición. Uno es dirigido hacia una proteína estructural no viral del virus denominada proteasa NS3-4A. Otro mecanismo está enfocado en una polimerasa llamada ARN polimerasa dependiente de ARN NS5B. Y el último mecanismo se enfoca hacia otra proteína estructural no viral, pero que es esencial para la replicación del ARN y el ensamblaje del virus, llamada proteína NS5A, la cual será el principal blanco de esta investigación, debido a que es un componente con extrema potencia, posee una barrera alta para generar resistencia, cubre una amplia gama de los principales genotipos del virus de la hepatitis C y producen una rápida reducción de la carga viral en el paciente. Durante los últimos años se han logrado desarrollar seis principales inhibidores de NS5A: daclastabir, ledipasvir, velpatasvir, ombitasvir, pivetasvir y elbasvir. Frente a esto es que los investigadores se plantearon el objetivo de desarrollar un inhibidor oral pangenotípico, es decir, que fuera capaz de que fuera eficaz para diversos genotipos del virus de la hepatitis C y que tuviera un núcleo tricíclico simplificado con diversos grados de flexibilidad conformacional y un buen perfil farmacocinético. Los investigadores buscaban obtener un nuevo medicamento antiviral de acción directa que tuviera un buen perfil farmacocinético y que fuera eficaz contra diversos genotipos del virus de la hepatitis C. Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron 5 métodos: la cromatografía en columna de gel de sílice, una HPLC o cromatografía líquida, una resonancia magnética nuclear, una cromatografía espectrometría de masas y una cromatografía líquida en fase inversa. En primer lugar, la cromatografía en columna de gel en sílice es una técnica experimental de purificación que permite aislar los compuestos deseados de una mezcla con diferentes grupos funcionales. En este caso, los investigadores utilizaron un equipo llamado CombiFlash. Esta, esta contiene una columna preencapetada de sílica gel que se conecta a la parte inferior del tubo de inyección. En la parte superior se conecta el cartucho con el analito y luego se conecta con el tubo que conecta la parte superior del equipo. La cromatografía líquida de alta eficacia separa los compuestos de una mezcla mediante solventes orgánicos. Participan dos fases invisibles entre ellas junto al analito. La fase móvil o líquida se encarga de llevar la muestra hacia la otra fase llamada estacionaria, que suele ser sólida. La interacción que se genera produce la separación. En la investigación se utilizó el equipo HPLC preparativo Gilson GX281 y los reactivos ácido fórmico al 0,1% o base hidróxido de amonio al 0,1% con gradientes de acetonitrilo H2O modificados. Los disolventes se agregan al receptáculo, donde un tubo los dirige hacia la bomba y posteriormente viajan al inyector.
Así los líquidos pasan por una columna IMC o DSA que contiene la muestra para finalmente pasar por el área del detector. Previo a cada purificación por cromatografía líquida, primero se tuvo que preparar cada compuesto que fue de interés de los investigadores, dando así un mayor énfasis a los compuestos 19, 20 y 21. Primeramente, el compuesto 19 fue sintetizado a partir del compuesto 42C, siguiendo un proceso de síntesis análogo al compuesto 9. Sumado a eso, la base libre del compuesto se somete a distintos cambios químicos, donde se disuelve metanol y termina obteniéndose la sal clorhidrato del compuesto original, de tal manera que se purifica por cromatografía líquida dando un 91,5% de pureza. El compuesto 20 se sintetiza siguiendo procesos análogos de dos compuestos que menciona el artículo anteriormente. Para su síntesis se emplea como sustrato el compuesto 46A, donde se procede análogamente como ocurre en el compuesto 9, siguiendo el proceso análogo al que se somete el compuesto 19, brindándonos así un rendimiento del 68%. Finalmente, el compuesto 21 se sintetiza a partir del compuesto 46A. Este también sigue un proceso análogo al compuesto 9 y nos brinda un rendimiento del 89%. Para determinar la estructura del compuesto, se utilizó la resonancia magnética nuclear, la cual se basa en la espectroscopía de absorción, donde se exponen los núcleos a radiofrecuencia para generar radiación, para así determinar la energía resultante entre la interacción del campo magnético y las orientaciones del spin nuclear. Se utilizó el espectrómetro Bruker Avance V3 400 MHz, junto al programa software Mesrenova 10.0. Se disuelve la muestra sólida con un solvente deuterado y se mezcla. Se traspasa un tubo de RMN que posteriormente se introduce en el espectrómetro Bruker. Los resultados se mostrarán en el software Mesrenova 10.0. Como se mencionó anteriormente, los compuestos de interés del autor principalmente fueron 19, 20 y 21, de tal manera que, para todos estos compuestos se procedió a una resonancia magnética nuclear de 400 MHz y según los resultados todos estos compuestos arrojaron espectros del tipo HRMS. Sin embargo, los valores numéricos y sus fórmulas moleculares difieren. Para el compuesto 19 da un valor de 771, 36, 34. Por otra parte, el compuesto 20 da un valor de 769,3483. Finalmente, el compuesto 21 nos brinda un valor de 773,3432. La espectrometría de masas consiste en obtener iones de moléculas en fase gaseosa. Al obtenerlos, se separan por su masa y carga para luego ser detectados por un dispositivo. Se utilizaron los equipos LC Agilent 1200 acoplado a un sistema Agilent Ion Trap MS, además del espectrómetro Thermo Q Exactive HRMS en 140.000 de resolución. El método consiste en introducir las muestras en el sistema Agilent Ion Trap MS, donde son ionizadas por el espectrómetro de masas. Los iones de menos a mayor masa son sucesivamente desestabilizados y expulsados de la trampa para golpear un dinodo de conversión. Así se multiplican las señales y se interpretan. La cromatografía de fase reversa separa moléculas por polaridad. La fase estacionaria es una matriz apolar y se trata de partículas de sílice modificadas con diversos compuestos, como por ejemplo hidrocarburos saturados e insaturados. Se utilizan además solventes polares como agua o acetona. En la investigación, se utilizaron los equipos LC Agilent 1290 Infinity, columnas de cromatografía Sorbax Eclipse Plus C18 de 50 milímetros por 2,1 milímetros y 1,8 micrómetros, y los reactivos ácido fórmico al 0,1% o emplear una base de hidróxido de amonio al 0,1% con gradiente de acetato de nitrilo en agua modificados. Primero se elige el tamaño de los poros para asegurar que las moléculas de interés penetren en el material del empaque e interactúen con la fase estacionaria hidrófoba situada dentro de los poros. Se elige la fase estacionaria. En este caso, se utiliza la Sorbax Eclipse Plus C18 de 50 milímetros por 2,1 milímetros y se da inicio a la técnica. Para comprender los resultados y su significado, primero debemos explicar que este trabajo se desarrolló en base a distintas modificaciones estructurales que se realizaron al medicamento Daclastardil.
Este compuesto en su centro tiene 2 anillos de benceno, por lo que todas las modificaciones a evaluar se hicieron al agregar algún núcleo de estos 2 anillos, y todas estas modificaciones se evaluaron frente a 2 replicones del virus, llamados GT1B y GT2A, los cuales son los encargados de generar la replicación del virus, por lo que al evaluar su inhibición podemos comprender mejor qué tan efectivas son las modificaciones. Las tablas donde se encuentran los resultados contienen 4 columnas. La primera indica el número que se le dará al compuesto para identificarlo. Luego se indica la molécula del anillo que se agregará. En tercer y cuarto lugar se encuentra el IC50, que se define como la concentración mínima 50 que se necesita para producir el efecto deseado, y esta se evalúa a nivel nanomolar, por lo que un valor más bajo nos indicaría una menor cantidad de fármaco para producir el efecto deseado, obteniendo un mejor resultado. En primera instancia se agrega solo un anillo, y como resultado se obtuvo que todas las modificaciones fueron menos eficientes para la acción del fármaco. Esto nos lleva a la conclusión de que es importante la longitud y la conformación de la molécula para la actividad frente al virus. En segundo lugar, se agrega un centro tetracíclico con una estructura fuera del plano. Los resultados obtenidos muestran una gran disminución en la actividad, por lo que se deduce que no es óptimo utilizar una molécula con estructura fuera del plano, y se necesitaría una estructura más planar para una correcta actividad. En tercer lugar, se agrega un centro tetracíclico espaciador más grande y complejo, pero con una estructura más planar. En esta ocasión resaltaremos ciertos compuestos que resultaron importantes en esta investigación. El compuesto número 8 tiene un muy buen resultado para el replicón GT1B y además es el mejor de esta sección para el replicón GT2A. Sin embargo, este compuesto está patentado, por lo que se decide no ahondar en su investigación. El compuesto 16 obtuvo un excelente resultado para el replicón GT1B y una actividad relativamente ideal para el replicón GT2A, si lo comparamos con el resto de los compuestos. Este compuesto, a diferencia de los otros, tiene una sustitución con un cloro en cada imidazol que se encuentra al costado del centro de la molécula, lo que lo hace interesante a la vez para evaluar en qué influyen estos cloros en su actividad. El compuesto 12 también tiene una relativa importancia, aún más cuando su actividad puede ser comparada con la del compuesto 16, ya que a diferencia de este, el compuesto 12 tiene solo hidrógenos en los imidazoles. En la siguiente tabla se realizó una modificación un poco distinta, ya que se utilizó un ciclo tricíclico, pero uno de los bencenos principales del centro se cambió por otro ciclo que tuviera un heteroátomo. Los compuestos a destacar en esta tabla son los números 19, 20 y 21. Estos 3 compuestos obtuvieron un buen resultado para ambos replicones, lo que finalmente permite la deducción de que existe un requisito de conformación casi planar para el núcleo central y que el puente de 2 átomos fue óptimo para proporcionar la mejor potencia para ambos replicones. Al visualizar cómo funcionan las modificaciones que se hicieron a la estructura de Daclatasvir y los resultados obtenidos frente a los replicones del virus, se escogieron los mejores compuestos para hacerles la evaluación ADME y de su farmacocinética, para comprobar qué tan válidos eran para pasar a la siguiente etapa de la investigación al considerar los posibles fármacos. Se comenzó con 5 compuestos, los compuestos 12, 16, 19, 20 y 21. Estos compuestos se sometieron a un análisis de su actividad al inhibir 3 isoformas de citocromos, CYP2D6, 2C9 y 3A4, los cuales se caracterizan por participar en el metabolismo de los fármacos. Luego de esta evaluación, se obtuvo que los 5 compuestos tienen una buena actividad frente a las isoformas nombradas. Estos 5 compuestos han mostrado un buen perfil farmacocinético en rata, un tiempo de vida media de aproximadamente 2 a 4 horas y biodisponibilidad oral igual o mayor al 30%. En segundo lugar, se evaluó la toxicidad de forma in vitro de estos compuestos en células EPG2, U7 y HEC, que corresponden tanto a células hepáticas como de riñón. Frente a esto, no se observó una citotoxicidad significativa, con excepción del compuesto 16 para la célula HEC perteneciente a riñón, y es por esta razón que este compuesto se descartó para el siguiente paso. Además, el compuesto 16 mostró una disminución de la solubilidad cinética, quedando solamente los compuestos 12, 19, 20 y 21. Los 3 mejores compuestos que se han demostrado viabilidad en el proceso han sido los números 19, 20 y 21,
por lo que se siguió el estudio con estos 3 compuestos. El análisis posterior fue el estudio de la farmacocinética del aumento de la dosis en ratas y perros. Los 3 compuestos mostraron un aumento de la exposición en ratas dependiente de la dosis. Además, los compuestos han mostrado muy buena exposición, tiempo de vida media y biodisponibilidad oral en perros. Y el aumento de la exposición relacionado con la dosis se observó principalmente en el compuesto 20. Los 2 mejores compuestos pasaron a ser los números 20 y 21, los cuales fueron elegidos para probar su actividad en otros genotipos del virus, específicamente frente a GT3A, 4A y 6A, porque el propósito de esta investigación era encontrar un compuesto que fuera capaz frente a un gran número de genotipos. Este proceso, la caracterización adicional y la evaluación preliminar de la seguridad, dio como resultado que el compuesto 20 era el más indicado. Este compuesto es el indicado según los investigadores debido a su alta potencia y efectividad frente a más de un genotipo del virus de la hepatitis C. Además, porque ha demostrado un buen perfil farmacocinético junto con una captación hepática favorable y manteniendo un nivel significativo de concentración hasta 8 horas en el hígado. Ahora bien, frente al proceso de búsqueda realizado por estos investigadores, estamos de acuerdo en varios puntos. Sin embargo, creemos necesario indicar que, en los primeros procesos de este estudio, desde nuestro punto de vista, hubiera sido eficaz eliminar desde un principio las moléculas 12 y 16, ya que esto hubiese permitido ahorrar tiempo y recursos, debido a que se tenía como precedente que mientras más simple y plana sea la molécula, más potencia generaba, siendo que ambas moléculas mencionadas tienen un núcleo más complejo y fuera del plano. Por otro lado, en el mismo desarrollo frente a los replicones del virus, se entregaron resultados indignos para estos compuestos, por lo que sentimos que no era necesario evaluarlos y considerarlos para el resto del estudio, y en efecto fueron descartados. Además, en la investigación no se especifica el por qué se eliminó el compuesto 12, deduciendo por tal que no tuvo resultados favorables, respaldando nuestra opinión. Si consideráramos netamente los resultados en las tablas, podríamos evaluar al compuesto 14, pero como este corresponde a una molécula fuera del plano, no sería eficaz utilizarlo, por las mismas razones expuestas anteriormente. Como conclusión de este trabajo, podemos exponer que se identificaron los compuestos 20-21 que poseen un núcleo tricíclico y que son menos complejos estructuralmente, como potentes inhibidores pangenotípicos para NS5A, con un buen perfil farmacocinético. Además, los estudios SAR llevaron a evidenciar y a comprender que un puente de 2 átomos es óptimo para obtener moléculas con la actividad pangenotípica deseada, además de ser necesaria una conformación casi plana y lineal para lograr la actividad óptima. En general, el compuesto 20 mostró características más favorables para utilizarse como futuro fármaco frente al virus VHC. Por último, la caracterización adicional y la evaluación preliminar de la seguridad dieron lugar a la identificación del compuesto 20 como posible candidato clínico, respaldando lo deducido previamente. Finalmente, creemos que este artículo entrega herramientas válidas e importantes a investigadores científicos, ya que permiten adentrarnos a una nueva gama de información disponible para los próximos estudios sobre la elaboración y el desarrollo de inhibidores pan-genotípicos como base para un tratamiento más eficaz para VHC en relación a los ya existentes. Se hace necesario que se haga un trabajo arduo en este tipo de estudios, aumentando el área investigativa frente a este virus, ya que la infección por el VHC representa un problema sanitario de gran magnitud a nivel mundial, cobrando la vida de miles de personas por año.